Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de esta materia, Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Y bien, pues para retomar nuestra segunda clase, el tema que veremos el día de hoy tiene que ver con la industrialización en México. Y te lo platicábamos de la semana pasada, la importancia que tienen las pequeñas, medianas, incluidas también las microempresas, por eso también hoy llamadas MIPYMES, eh, tiene una evolución desde hace muchos años atrás, el cómo ha ido cambiando y se han ido aprovechando los recursos que tenemos como país y de ahí pues ha considerado una eh, fortaleza, ¿no? O se ha entendido que la fortaleza para nuestro país es el poder impulsar las empresas nacionales. Pero bueno, ha habido una evolución muy, muy grande y que empieza desde pues, la época prehispánica. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver, la información ya la tenemos cargada en la plataforma de CETEC y ahí podemos ver ya el tema que estaremos abordando en esta clase grabada. Y como bien les menciono, tiene que ver con la industrialización en México, que incluso también ustedes les dejaba la semana pasada, investigaran ya un poco de esto como tarea, porque, bueno, pues de aquí partimos. ¿No? Hoy en día tenemos esta gran relevancia de las empresas que se necesitan en nuestro país para poder seguir creciendo económicamente hablando. Y que ustedes como administradores es importante que sepan que pues al contar con la mayor parte de las empresas de este tipo, de esta clasificación, ustedes van a tener que impulsarlas para poder seguir creciendo. Si llegas a una empresa, a una micro, pues que crezca a una pequeña. Y si estás en una pequeña, que crezca a una grande. Y así sucesivamente. Pero bueno, importante también en la parte histórica entender un poquito cómo ha evolucionado nuestro país. Y les comentaba, pues viene desde la época prehispánica, ¿no? Y sobre todo con la etapa de la conquista, 1521 a 1525. Yo sé que en esta etapa de nuestra historia no es algo muy bien recordado por cómo se dieron las cosas de la llegada de los españoles y la conquista, ¿no? eh, pues algo que sí de alguna manera benefició el poder tener la llegada de pues una nación, ¿no? Que estuviera más avanzada en temas tecnológicos, pues de alguna manera impulsó la industria como la minera, la textil, tabaco, jabón, pólvora, entre otras. Y pues también pues el llegar pues pobladores, ¿no? De otros países, mayormente españoles, pues empezaron a crear estos mercados de consumo. A lo mejor pequeñitos todavía en ese momento, pero se empezó ya a tener una evolución económica en nuestro país. Después de esta etapa, algo interesante que hay que resaltar es que pasaron muchísimos años, eso sí, eh, hasta que tuviéramos un gran impulso industrial. Y eso, imagínense, después de esta etapa, desde 1521 hasta 1890, fue cuando se vio en esta etapa posterior a la reforma, eh, donde hubo una gran evolución, ¿no? Y también viene otro momento importante en nuestra historia, hablando de un presidente eh, como Porfirio Díaz, que en la historia también se le considera como un dictador, como alguien no digno de resaltar por sus hechos, ¿no? Pero pues algo que sí, sí es relevante entender, digo, sobre todo como administradores, nosotros nos debe eh, de importar, ¿no? El que a partir de esa época hubo el mayor impulso, ¿no? A la industria en nuestro país. ¿Por qué? Pues básicamente aquí se dio una de las etapas más importantes en el país para la actividad económica que lanzó México siempre al ámbito internacional. Sobre todo porque pues una de las creencias que tenía Porfirio Díaz era y se le consideraba, ¿no? Como alguien malinchista, alguien que prefería, ¿no? El tener como estos aires de una cultura diferente a la nuestra, que a su vez le ayudó a tener una mayor diplomacia y contacto con otros países, en donde, pues primero también se pudo, en cuestión, por ejemplo, de la agricultura, eh, se empezó a orientar mucho la exportación y producción de enequén, café, cacao, hule y chicle. También las condiciones de esto que les mencionaba, esta interacción con otros países, originó la llegada de capital extranjero.
Y esto fue claro mediante las facilidades y concesiones otorgadas a empresarios de países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. Algo también que ayudó muchísimo para impulsar la industria es que se pagaban salarios bajos, ¿no? Por lo tanto, evitaba que llegaran inmigrantes a querer trabajar directamente en nuestro país y se favorecía al empleo de la mano de obra nacional. En esta etapa también se realiza la construcción y expansión de la red ferrocarrilera, ¿no? Entonces, pues esta parte o el gran impulso que hubo en nuestro país fue también gracias a esta forma de transporte que dio un vuelco prácticamente a la forma de trabajar, de impulsar la industria en nuestro país y que, bueno, pues dio muchísimas facilidades, ¿no? También para que compañías extranjeras pudieran venir, ¿no? Directamente a instalarse en nuestro país. También el desarrollo de la minería, de plata, ¿no? Y entonces todo esto fortaleció mucho el modelo económico capitalista en nuestro país. Eso lo que pues originó bastante fue este crecimiento en la parte industrial, en donde se vio una evolución de una etapa previa, ¿no? Donde veíamos que pues sí, se estaban teniendo sus primeros, por decirlo, pininos, primeros pasos, ¿no? De nuestra industria a una ya mucho más avanzada, ¿no? Y que, bueno, pues tuvo que ver mucho con estos ideales que tenía en su momento Porfirio Díaz. Entonces, pues a pesar de la mala fama que tenía en cuestión de la historia, que pues no lo favorece tanto a Porfirio Díaz, pues este sí fue un gran hecho, ¿no? De lo que él sí hizo y que de alguna manera impulsó la industrialización en nuestro país. De ahí, también incluso algo que ayudó bastante, ya casi a los términos de su periodo de gobierno de Porfirio Díaz, eh, el auge del sistema eléctrico, porque también es otra cosa importante, el aprovechar el sistema eléctrico favorecía mucho a la industrialización. Durante esta época, la generación de energía eléctrica en el país empezó una etapa de consolidación importante. Aquí, fíjense, por ejemplo, en San Luis Potosí se implementó el primer sistema de alumbrado, eso fue en 1877. En Sinaloa se construyó la primera planta de energía eléctrica, esto fue en 1883. Y en México inició también su sistema de alumbrado público y finalmente en el mismo año en Guadalajara y San Luis Potosí también se realizaron las instalaciones eléctricas públicas. ¿Esto por qué es tan importante el tema eléctrico? Porque pues básicamente el poder impulsar, ¿no? La industria pues requiere de energía eléctrica. Y tan es relevante el tema energético a nivel mundial, ni siquiera de nuestro país, que pues por eso es que ha habido incluso hasta guerras entre países por el petróleo, porque pues de alguna forma es un energético que impulsa la industria en un país, ¿no? Y que bueno, a principios, fíjense, de 1895 las inversiones eran mayormente de capital privado extranjero y parte del capital privado era mexicano. Es decir, aquí, pues básicamente el tener este recurso financiero ayudó muchísimo a impulsar estos temas para todavía sacarle provecho al sistema eléctrico y eso pues ayudó mucho al auge, ¿no? En ese sentido de la industria en cuestión de papelería, textil, calzado, alimentos, cigarros, loza y vidrio. Productos químicos como cemento, la siderurgia. Este último fue fundamental para el desarrollo del país, ¿no? La siderurgia. A raíz de la Revolución Mexicana y con el fin de la etapa del porfiriato, eso sí, el país sufrió un estancamiento importante en materia industrial. La mayor parte de las políticas públicas estuvieron orientadas al campo y en cómo redistribuir la tierra con fines agrarios. Es decir, pues bueno, como en cualquier país, el tema pues de guerra, ¿no? El de conflictos internos, como se dio en ese entonces, ¿no? Con la Revolución Mexicana, pues originó este estancamiento durante ese periodo. Y sobre todo en este punto, en la redistribución de tierras, porque pues aquí lo que pasó fue un tema popular, ¿no? Donde ya aquí viene la siguiente época, la posrevolucionaria. En esta parte, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles,
esta política que se generó, ¿no? En tema agrario, pues fue lo que impactó al no seguir impulsando el tema industrial, ¿no? ¿Por qué? Pues en este caso se decreta la ley sobre repartición de tierras ejidales. En este periodo la industria no experimentó un crecimiento importante, ¿no? Por estas políticas populistas, ¿sale? Eh, Hacia finales del periodo del presidente Lázaro Cárdenas, en 1940, aquí se crearon las bases para tener la infraestructura necesaria, lo que dio viabilidad a las zonas de producción agrícola con infraestructura carretera y dando mayor conectividad hacia los centros de consumo. Es decir, empezó a ser un poquito más a partir de esta época, en 1940, ¿no? Más estratégico eh, la producción, ¿no? que se tenía de manera agrícola en el país y el cómo es tan relevante los canales de comunicación, ¿no? Con carreteras, eh, aprovechando estas vías férreas que teníamos y esto pues para poder hacer llegar todas las producciones a los centros de consumo. Pero bueno, posteriormente a esta etapa, ¿no? Ya se crean las primeras zonas industriales y eso fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió ahí? Pues prácticamente quien participó en la Segunda Guerra Mundial, uno de esos países fue Estados Unidos. Lo que originó que en este caso la producción, ¿no? de Estados Unidos fuera a la baja, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque estaban en guerra. Claro, no fue en su país, fue en Europa, pero pues se requerían recursos, ¿no? Insumos para poder solventar una guerra mundial. Eso fue lo que originó el que nacionalmente se impulsara mucho la producción en nuestro país y con esto solventar este tipo de pues, necesidades, de demanda, ¿no? Para los insumos que se requerían. Entonces, esto fue lo que también ayudó a tener un detonante histórico para la creación de una zona industrial. Se estableció principalmente en ciudades densamente pobladas, eh, esta producción que se tenía, ¿no? El proceso de industrialización se consolida a finales de la década de 1950 y principios de los 60, pero fue durante el periodo del 58 al 64 que se brinda un impulso importante al sector industrial. Las fábricas instaladas se incrementaron a niveles de hasta el 52%. Y aquí lo importante es que pues ya se tuvo un auge mucho más grande en tema industrial. Pero básicamente fue el poder impulsar, ¿no? esta producción a través de una demanda. Algo que también se hizo nacionalmente es sustituir las importaciones. Esto, ¿cómo fue? Pues a través de políticas de proteccionismo que hacen los gobiernos, en donde suben impuestos, ¿no? a los productos extranjeros y lo que sucede aquí es que pues, se busca impulsar más la producción nacional. Eh, bueno, ya después de este periodo lo que ha ayudado a México algo muy importante es que empezó a hacer estos tratados de libre comercio con otros países, que hoy en día, pues México es uno de los países que tiene más tratados y que le permiten tener estos acuerdos comerciales con otros países e impulsar el tema de exportaciones e importaciones, ¿no? Que, pues bueno, estamos en la época industrial de ascenso, que es la que hoy estamos viviendo. Eh, el proceso de desarrollo industrial trajo consigo el crecimiento de las ciudades, porque eso es importante. Cada vez que hay, y es lo que hoy vemos en las campañas, ¿no? de estos gobernantes, ¿no? de estados, o en el mismo presidente, ¿no? que va a llegar, ¿no? a este mandato, el impulso va mucho enfocado a este tema de inversiones extranjeras para poder seguir impulsando la industria en estas ciudades grandes y con esto pues apoyar al tema económico. Eh, a partir de este periodo se incrementan de manera exponencial el fenómeno de las industrias maquiladoras en diversas ciudades fronterizas del país. Y fíjese, es a finales de la década de los 80 cuando se podría decir que surgen los parques industriales. La consolidación de estos parques se incrementa a partir de los años 90 y continúan creciendo de forma vertiginosa en el territorio nacional con la creciente demanda de productos en el consumo interno, así como por la globalización.
Como lo sabemos, la parte de la globalización es un punto importante porque también, digo, sí sirve mucho el tema de tener esta apertura de mercado, ¿no? En donde pueden llegar empresas de otros países y venir a competir con las nacionales y que genera también empleo, ¿no? Genera una mayor producción. El problema aquí también es el controlar, ¿no? La instalación de empresas o de inversiones extranjeras. Eso lo tiene que hacer el gobierno precisamente para no impactar en las empresas nacionales, que hoy es el mayor problema que van a sufrir estas empresas que les decía, las pymes, donde ustedes van a ser parte de ellas, y eso es lo que se van a enfrentar ustedes como administradores si llegan a este tipo de empresas, a las MIPYMES, a empresas nacionales. Pues van a tener que competir con empresas extranjeras, porque tenemos esta apertura de mercados, y que lo más relevante de todo esto es entender que, pues de alguna manera es un mal necesario para seguir impulsando el desarrollo económico de nuestro país, pero que pues también es importante por eso, ustedes como administradores empezar a tener esta visión, ¿no? De cómo impulsar más a través de los recursos que tenemos a nuestro alcance y de las estrategias que se puedan generar como empresa, ¿no? En la que ustedes vayan a participar para poder seguir impulsando el desarrollo de esta organización en la que ustedes participen. Como les mencionaba, nuestro país ha suscrito, perdón, pues tratados de libre comercio con más de 45 países, algo que le ayuda de alguna manera a tener pues una posición geográfica mucho más extensa que le permite estar teniendo un mayor contacto de esta distribución de productos o de tener también la llegada de productos de otros países y que permite seguir impulsando la industria en nuestro país, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que ha llevado durante la historia, ¿no? El crecimiento de el tema industrial en nuestro país, pero que bueno, que ustedes como administradores les mencionaba, es súper relevante que tengan en cuenta eh, pues todos estos hechos que impulsan a entender que pues las empresas son necesarias en nuestro país, ¿no? Y al entender que la mayor parte de las empresas que existen en nuestro país son de este tipo, pequeñas y medianas, ustedes son parte importante de poder seguirlas impulsando. Entonces, pues bien, esto es una parte histórica que tiene una gran relevancia pues el punto o la conclusión de todo esto es el poder aplicar todo lo que han aprendido en esta formación que han llevado en esta carrera que están cursando de administradores de empresas y el saber que todo esto que están aprendiendo va a llevar un impulso o que tanto quieran ustedes estratégicamente aplicarlo para poder impulsar el desarrollo de las mismas empresas en las que estén ustedes. O incluso en las que ustedes mismos quieran generar, porque es algo que hemos platicado muchas veces, ya sea que ustedes quieran generar una empresa o ser parte de una empresa establecida. Pero bueno, hay grandes retos, ya lo hemos platicado en esta historia, sobre todo en la competencia con empresas extranjeras. Eh, pues también el tema de los recursos que se tienen y que hay que aprovechar y también las regulaciones que pues de manera interna existen en el país. Pero bueno, pues la importancia de todo esto es que como administradores podamos ver cuáles son estas fortalezas que tenemos como organizaciones, pequeñas, medianas o microempresas, y cuáles son esas debilidades, las oportunidades que podamos tener y esas amenazas bueno, se tengan ahí cercas para identificarlas y con base a todo esto, pues hagamos estrategias, ¿no? Pues miren, aquí podemos aplicar un FODA, ¿no? Y entender cómo podemos seguir desarrollando a la empresa en la que vayamos a permanecer. Pero bueno, pues esa es una primera parte importante que hay que entender de la industrialización en nuestro país y que, bueno, pues seremos parte o no de esa historia haciendo un buen trabajo como administradores. Eso dependerá de cómo apliquemos los conocimientos que hoy ustedes están aprendiendo. Por mi parte sería todo. Nos vemos en la clase en Zoom. Cualquier duda o comentario lo platicamos en ese momento. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase grabada.